Ana con nosotros. Vamos a disfrutar de esta prédica que tiene un tema bastante bueno y edificador. Padre de la Gloria. Señor, te presento a Ana, Padre de la Gloria. Pasa un carbón encendido por su boca, Padre, para que todas las palabras que salgan de ella salgan del reino de los cielos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Todos. Gloria a Dios. ¿Cómo se sienten, hermanos? Amén. La gloria sea del Señor. Parece que no se sienten tan bien porque ese bien estuvo muy bajitito así. Y solamente uno o dos fue que escuché la voz. ¿Cómo se sienten, hermanos? Miren, después de esa adoración, de ese manjar, después de todas estas informaciones, con ese, primero con la oración que estuvo excelente, maravillosa, y luego toda esa parte de esta adoración tan linda, tan hermosa, en donde se movió grandemente el Espíritu Santo. Después de eso, los ánimos como que deberían estar como más, como un chinchín más alto, como que el volumen debería estar un chinchín más alto. Pero nada, aquí estamos, dándole gracias al Señor y declarando que toda palabra que salga de mí va a llegar en tierra fértil, en el corazón de cada uno de ustedes. El Señor va a producir frutos a través de esta palabra del día de hoy, declarando que el Señor trae revelación, trae unción, trae sabiduría, no una sabiduría terrenal, sino una sabiduría divina por medio de este tema. Te damos gracias, amadísimo Dios. Santo eres. Entonces, hermanos, en la mañana de hoy vamos a estar compartiendo el tema: los frutos buenos del cristiano. ¿De acuerdo? Ese es el tema que vamos a estar compartiendo en la mañana de hoy. Entonces, los frutos de lo que vamos a hablar, vamos a dar primero un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo, porque cuando hablamos de frutos sabemos que los frutos son, ¿de dónde provienen los frutos? Provienen de los árboles y las plantas, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros en el argot popular hay muchas situaciones en que nosotros utilizamos el término fruto. Por ejemplo, le voy a dar el buen ejemplo de la información que dio ahorita la pastora, de que con la práctica, que está un poquitito como lejos. Gracias, ahora sí. Ahorita la pastora nos felicitaba porque con la actividad que hizo el Ministerio de Niños a cargo de la líder Yandra y Neidi, hubo una nueva, como una renovación del uso de las Biblias. Entonces, ¿cómo dijo la pastora? Que esa actividad dejó, ¿cómo dijo la pastora? Dejó frutos, porque vio la evidencia de que por medio de esa actividad hubo frutos. Lo mismo pasa con nosotros cuando nosotros hacemos una carrera universitaria o tomamos una capacitación en algún conocimiento. Cuando nosotros ponemos en práctica ese conocimiento, cuando ejercemos la carrera, entonces nosotros decimos que la carrera está dando frutos. Lo mismo pasa cuando nosotros hacemos cualquier tipo de servicio ministerial en nuestra iglesia, en nuestro templo, como líder o como servidores. Cuando hay buenos resultados, decimos que esa acción que estamos haciendo, esa actividad, ha dado frutos.
Pero en la mañana de hoy nosotros vamos a hablar de otra clase de frutos. Y para entrar ya en materia, primero vamos a recordar qué significa la palabra frutos. Vamos a compartir el concepto. Dice la Real Academia de la Lengua que un fruto se puede considerar como el órgano que contiene a la semilla hasta el final de su maduración. Es un ovario transformado y maduro con algunas partes añadidas desde el receptáculo, el cáliz y las brácteas. También el fruto no solo protege, sino que ayuda también a dispersar la semilla de forma activa o pasiva. Los frutos pueden ser secos o carnosos, y en ellos podemos diferenciar dos partes. La primera, que es la semilla de la que nacerá la nueva planta, y el pericarpo, que es la capa protectora de la semilla, que puede ser seca o carnosa. Ahora vamos a recordar. El fruto es un órgano, está compuesto por órganos, ¿verdad? Órganos, al igual que el cuerpo humano. El cuerpo humano está compuesto por órganos, ¿verdad que sí? Amén. También nosotros tenemos en lo interno, en lo espiritual, también tenemos sembrada una semilla, al igual que las plantas. Por eso es que en esta mañana nosotros vamos a hablar sobre los frutos, pero no los frutos físicos, sino los frutos espirituales. Jesús les dijo a su discípulo en Mateo 7, versículo 16, Jesús les dijo a sus discípulos: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, versículo 16. Entonces, Jesús, ¿de qué clase de fruto estaría hablando en ese momento? Vamos a irnos a Génesis para nosotros ver por qué razón Jehová, después de haber creado toda esa creación perfecta, toda la humanidad y lo que en ella está contenido, después de haber creado, Jehová enseguida en Génesis 2 habló sobre los árboles, las plantas que él había sembrado en el huerto de Edén. Dice la Biblia que en lo espiritual Dios nos compara con los árboles, así como Jesús le dijo a su discípulo, y en muchos versículos Jesús habla sobre las semillas de una manera educativa, reflexiva, en parábola. Habla sobre las semillas del sembrador, habla sobre las semillas de la mostaza, habla sobre los árboles, sobre el cedro, sobre el olivo, habla sobre diferentes árboles, porque en lo espiritual Dios nos compara, en forma bíblica nos compara con un árbol que puede dar frutos, y también con un árbol que no da frutos, pero cada uno tiene su propósito. Hay árboles que no tienen frutas, pero aún así tienen un propósito, producen algún beneficio a la naturaleza, ¿verdad que sí? ¿Alguien aquí conoce mucho de agricultura? ¿Me podrían ayudar? Para usted
hacer que un árbol crezca fuerte, que sea un árbol bueno, que dé buenos frutos, ¿qué es lo primero que hay que tomar en cuenta para sembrar un árbol? Lo primero es preparar la tierra. Preparar la tierra. ¿Y después? ¿Y qué sería preparar la tierra? ¿Qué sería? Ararla, esa es la primera parte de la preparación, hacer un surco. Y después, Zaira, perfecto, proteger la tierra, claro, de los bichos, los parásitos, muy bien, las plagas. ¿Y qué más hacemos después de eso, Máximo? Ok. Perfecto. O sea que necesitamos primero la tierra, ¿verdad que sí? Necesitamos la tierra. Luego de la tierra necesitamos la semilla. Bien. Luego le echamos agua, porque también necesitamos agua. ¿Y qué nos garantiza que va a ser un buen árbol? Y que dará buenos frutos. Dígame, nena, ¿qué nos garantiza? Echarle abono. ¿Y qué más? ¿Qué debemos hacer después del primer proceso? Tenemos que darle mantenimiento, tenemos que protegerla. ¿Y el agua nada más se le echa un día? No, tenemos que echarle agua todas las veces que necesite la planta. Cada una tiene un tiempo y una necesidad diferente. Asimismo, como Dios creó una gran variedad de plantas en Edén, asimismo nos creó a nosotros con una gran variedad, con una característica diferente. Pero tenemos algo común que lo tenemos todos. Toda su creación, todos los seres humanos. Hay algo que tenemos, que todos vinimos de la tierra y todos tenemos la semilla del Espíritu en nuestro interior sembrada. Entonces, vámonos a Génesis 2 para ver cómo fue todo este proceso, cómo fue que nosotros, comparados como planta, podemos nosotros dar buenos frutos. Y vamos a ver si solamente Dios creó buenos frutos o si hay también frutos malos. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Génesis 2, versículo 7. Con un amén. Así entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal tenía frutas. ¿Verdad que sí? Porque ese árbol tenía manzanas. Entonces sí tenía frutos.
Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque Jehová mandó a que no comiera de ese árbol, que tenía frutos. Y Jehová había dicho que todo lo que había creado, todos esos árboles y plantas del huerto, eran deliciosos y también buenos para comer. ¿Por qué razón papá dijo no pueden comer de eso, si también tiene frutos igual que el resto? Vamos de nuevo a Mateo 7, 17, del 16 al 20. Seguimos diciendo: y ustedes pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Cuando nosotros sembramos un árbol, sembramos una planta con una semilla específica de un fruto específico. Esperamos que nazca, ¿verdad?, un árbol de naranja, por ejemplo. Si tomamos una semilla pequeñita de naranja, ¿verdad que sí? Esperamos que sea una naranja que salga. Que aunque la tecnología, aún en la agricultura, ha avanzado mucho y han querido hacer injertos, aún así, aunque el aguacate o la naranja salga más chiquita, o sea, la fruta salga más pequeña por el injerto que le han hecho, o salga más grande, aún así hay algo en su naturaleza que no puede ser cambiado. ¿Por qué? Porque la semilla de ese árbol es única, es exclusiva, tiene algo que la distingue, tiene una característica que la distingue de las demás, y ningún humano puede violar la naturaleza divina. Entonces, en esta mañana lo que estamos hablando es de los frutos divinos que nosotros como cristianos debemos llevarle al Padre. Esos frutos divinos solamente pueden ser adquiridos por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos nosotros hacer germinar esos frutos de nosotros, que somos un árbol destinado aquí y plantado en la tierra? Porque todos hemos sido plantados en este planeta Tierra por Dios, igual como Dios plantó los árboles. Entonces, nosotros necesitamos llevarle al Padre esos frutos que son los que nos conectan con Él, esos frutos que son del Espíritu, que no son dones, que no son los talentos. Nosotros como cristianos, para poder caminar bajo la cobertura y bajo el mandamiento, nosotros necesitamos tratar de traer y pedir esos frutos. Ahora vamos a ver cuáles son esos frutos, porque nosotros en la actualidad puede ser que estemos dando frutos que creemos que son para Dios, pero no son frutos buenos. Así como Eva hizo que Adán pecara y hemos heredado esa herencia del pecado, nosotros como humanos, como parte de la creación, asimismo nosotros heredamos esos pecados, pero también nosotros hemos heredado también
ese fruto divino que viene del Padre y que tiene que regresar al Padre por medio del Espíritu Santo, y que es lo único que nos hace reflejar a Cristo en nuestras vidas. Entonces, vámonos, gloria a Dios, los frutos malos. Vamos a ver cuáles son primero los frutos malos, los frutos que nos, en vez de el Padre recibirlo, todo lo contrario, los frutos malos el Padre no los recibe porque no son parte de Él, no son parte de su producción, de la herencia que nos ha dado. Los frutos malos se pueden considerar, vamos a ver de dónde provienen estos frutos. Nos vamos a Gálatas 5, versículo 19 al 21, y dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ven que los frutos malos hay más todavía. En Gálatas solamente están esos, pero en otros versículos hay muchísimos otros pecados y frutos que son propios de obras de la carne. Porque cuando estamos en la carne, el resultado del fruto será todo pecado, acerca de las cuales os amonesto, dice el Señor, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. ¿Están escuchando claramente? Los que llevan frutos malos no heredarán el reino de Dios. Y aún más allá, los que no tengan frutos, los que no tengan frutos buenos, dice Mateo que todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. De esta manera es que se reconoce el verdadero cristiano y el verdadero discípulo de Dios, por medio de sus frutos. Entonces Dios nos llama en esta mañana a reflexión, en que cada uno de nosotros tratemos de llevarle a Jehová, que es nuestro creador, que es nuestro dador, ya que Él nos ha plantado y sembró esa semilla de amor en nuestra alma, ya que Él envió a su amado Hijo para que nos mostrara cuál es el sendero, cómo nosotros podemos florecer como árboles de su creación, cómo podemos nosotros imitar y reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas, que es la única manera de nosotros dar frutos, mostrando la semejanza de Cristo en nosotros por medio de los 9 frutos del Espíritu Santo. Porque los malos frutos son frutos del Espíritu, pero es parte de la carne, es obra de la carne. Y los nuevos frutos son
obras del Espíritu Santo. Entonces, esos 9 frutos son los siguientes. La Biblia cristiana determina que solamente son 9 frutos. En otras Biblias de otras iglesias lo catalogan como 12 frutos del Espíritu. Entonces, los nuevos frutos del Espíritu son, según Gálatas 5, del 22 al 23, el fruto del Espíritu es uno solo, porque es un solo Espíritu, pero tiene 9 manifestaciones. Se manifiesta de 9 formas, pero es un solo Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Esas manifestaciones son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Qué nos dice el Señor con esto? Que nosotros tenemos que sentirnos libres para pedirle al Padre y pedirle al Espíritu Santo esos frutos, pedírselo, apropiarnos de esos frutos, hacerlo parte, el fruto del amor, que sean parte de nuestra vida, de nuestro accionar. Cuando un cristiano, un verdadero cristiano, un discípulo de Cristo, un fiel creyente, llega a un lugar, todo el mundo les reconoce. Hay una diferencia en todo. Aunque usted no diga que es cristiano o que es cristiano, sencillamente alguien se le acerca y le dice: pero ¿verdad que tú eres cristiana? Porque es que nosotros tenemos un andar diferente. Cuando nosotros estamos creando esos frutos del Espíritu Santo, hay un andar, hay un caminar, hay una actitud diferente, hay una imagen diferente en nosotros. Mansedumbre, uno de los 9 frutos del Espíritu. ¿Y cómo dijo Jesús a su pueblo? Sean mansos y humildes de corazón, así como lo soy yo. Sean mansos y humildes. O sea, que los frutos se evidencian con nuestro accionar diario. Nosotros no tenemos que decirle a nadie, ni al pastor, ni a ningún líder, no tenemos que decirle a nadie cuáles frutos nosotros estamos cultivando. Lo que nosotros tenemos que hacer como verdaderos creyentes es nosotros ir cultivando cada día, hacer frutos más buenos, más frescos, más hermosos para nuestro Padre Celestial, pero por medio de nuestro accionar, donde quiera que estemos, no solo en la iglesia, porque algunos somos cristianos de la secreta. Aquí somos una cosa, y Dios nos mandó a que seamos luz del mundo y sal de la tierra. Nosotros donde quiera que estemos tenemos que ser criterio de paz. El fruto de la paz tiene que estar en nuestro interior. Donde haya dificultad, donde haya pleito, usted no tiene que ir a interceder. Usted lo que tiene que hacer es comenzar a establecer la paz en ese lugar, entre esas personas que están discutiendo o están hablando. Establecer la paz. Si usted tiene el fruto del Espíritu Santo, usted va a hacer eso. Donde quiera que usted esté, usted tiene que poner de manifiesto los frutos del Espíritu Santo por esa semilla que Jehová dejó sembrada en su alma, en su interior.
Porque nosotros tenemos, cada uno, Dios nos dio también talentos y nos dio dones. Pero los dones, ¿para qué sirven? Son importantes, muy importantes. Pero nosotros, en vez de pedirle dones a nuestro Padre, debemos pedirle frutos, porque los frutos nos conectan con el reino de los cielos. Los frutos nos conectan con el reino, pero los dones y los talentos edifican el templo de Dios y edifican a la persona, porque Dios realmente es bueno. Él nos da, todo lo que Dios da es bueno. Entonces, en 1 Corintios 12, versículo 8, del 8 al 11, dice que Dios nos dio diferentes dones. Bien, entonces a uno el Espíritu da palabra de sabiduría, a otros el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, y a otro el don de diversos géneros de lenguas. Entonces, nadie puede sentirse que está en santidad sencillamente porque Dios tuvo la misericordia de darle un don. No tiene que sentir que es superior al otro porque puede hablar en lenguas o porque tiene la capacidad, Dios le dio el don de sanar a los enfermos o de libertar al cautivo. Y el más vivo ejemplo de que tenemos que ser humildes cuando Dios nos da esos dones es el pastor Fran, que nuestro pastor siempre dice: nunca me den las gracias, porque el don que Dios le da no es para gloria de Él, sino para la gloria de Cristo Jesús. Para Dios, que es el que da los dones. Pero si manejamos de una forma incorrecta para vanagloriarnos esos dones se pueden quitar. Diferente a si nosotros pedimos los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu nos hacen más grandes delante de Dios y también delante de los hombres. ¿Por qué? Porque esos 9 frutos van a hacer que nosotros seamos una nueva criatura. Después de haber declarado a Jesucristo como nuestro Salvador, no es suficiente. También nosotros tenemos que seguir trabajando, cultivando la tierra de nuestro corazón, seguir cultivando y manteniendo todo florecido en nosotros, todo lleno de frescura, ser capaces de dar sombra a ese o a esa persona que está en dificultad. ¿Cómo le damos sombra a una persona que está bajo el sol pasando dificultades? O sea, si una persona está en dificultad, entonces, como usted, como un árbol un árbol que Dios plantó, ¿cuál es su trabajo? Darle un poco de sombra, darle la palabra, darle un momento de paz, de tranquilidad. Mira, todo se va a resolver, no te preocupes, vamos a orar, estaré orando por ti, estaré acompañándote. Si en este momento tú necesitas económicamente y yo no tengo disponibilidad económica, pues buscaré la forma de ayudarte y apoyarte, amarnos los unos al otro, porque el primer fruto del Espíritu es el amor. Entonces, cada uno de esos frutos vamos a ver en nuestras vidas cómo nosotros podemos desarrollarlos. El primero, que es el fruto del amor, amar a Dios y al prójimo, son los 2 mandamientos que resumen la ley de Dios.
Eso lo podemos encontrar en Mateo 22, del 36 al 40. El segundo fruto es la alegría o gozo. Si nos vamos a Nehemías 8, versículo 10, dice que el gozo del Señor es la fortaleza de los que creen en Dios. ¿Escucharon? La alegría y el gozo es la fortaleza de los que creen en Dios. O sea, que todo creyente y que esté fortalecido en Dios siempre tiene que estar alegre y tiene que estar gozoso. Gozoso en todo lugar que esté, especialmente en el momento de la adoración y de la alabanza. Démele un aplauso al Señor. Cuando venimos al templo, tenemos que estar más alegres que todos los días, porque venimos a recibir la fortaleza de ese Dios y el gozo de Cristo. Solamente Él puede darnos ese gozo, que no importa la circunstancia por la que estemos pasando. El que cree en Dios tiene que estar contento. Eso de tener una carita amarrada y que estoy... Claro, como humanos que somos, nos podemos contrictar, nos podemos sentir un poco así como triste por alguna situación que estemos pasando, la muerte de un familiar, no sé, un divorcio, situaciones humanas que pueden crear tristeza. Pero ¿qué dice? Si tengo el fruto de la alegría y del gozo, pues sencillamente en medio de toda esa tristeza, yo tengo que anteponer el gozo del Señor y la alegría de Cristo, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que desarrollar ese fruto para ver si nos ponemos más contentitos cuando estemos en el templo y cuando estemos en las actividades que son para glorificar al Señor. Entonces, con el tercer fruto, ¿cómo sabemos que tenemos ese tercer fruto? El fruto es la paz. Entonces, Jesús también dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz que nos da el Señor, esa paz que nosotros debemos cultivar, que viene de Él, es una paz que no tiene límites. Es una paz interna que usted la refleja, no solamente la alegría y el gozo, sino que es una paz que usted la refleja hasta al hablar, hasta al expresarse con cualquier persona, en su área de trabajo, en su casa. Usted refleje la paz, hablando con su familia, con su pareja, con sus amigos. Usted refleja esa paz si usted cultiva la paz de Cristo. Entonces, la paz que Dios da abarca todas las áreas de tu vida. Sientes una paz generalizada porque sabes que tu vida está en las manos del Todopoderoso. Cuarto fruto. El cuarto fruto es la paciencia. La paciencia es muy importante en la vida porque pasamos bastante tiempo esperando a que suceda lo que deseamos. La paciencia es algo muy, muy, muy importante. Es el fruto. Bueno, especialmente los que somos padres y abuelos saben que es el fruto que tenemos que cultivar más. El fruto que tenemos que hacer que crezca más. Porque realmente tenemos que ser muy pacientes, no solamente para esperar, sino también para sembrar en nuestra familia y en las personas que amamos
sembrar la formación, la educación, las reglas. O sea, tenemos que ser pacientes y esperar que todo lo que tú le estás enseñando, todo lo que tú le estás dando para que sea una mejor persona, en el futuro pueda verse los frutos, que sea la persona que tú has querido formar. Entonces, los que tenemos familia tenemos que cultivar más que todos. Dice el Salmo 40, versículo 1: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y me oyó, y oyó mi clamor. Nosotros siempre debemos ser pacientes y esperar el tiempo de Dios para cualquier petición que hagamos, para cualquier pregunta que le hagamos a Dios, para el milagro que estamos esperando. Tenemos que ser pacientes y decirle que se haga tu voluntad y que sea en tu tiempo y en tu perfecta voluntad. Que no sea yo la que apresure eso que tú me vas a enviar, porque tiene que ser en tu tiempo para que sea exactamente lo que te he pedido. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Dice Romanos 12:12. Nos vamos al quinto fruto. El quinto fruto es la amabilidad o benignidad. La palabra benignidad viene de bueno. Dice la Biblia que bueno nada más es Dios. Pero nosotros tenemos que reflejar a Dios. Tenemos que reflejar a Dios en este plano físico. El Espíritu de Dios tiene que ser lo que nos haga que todas las cosas que están dentro se reflejen hacia afuera, como hijos de su creación que somos. La amabilidad y suavidad hacia los demás deben crecer según recordamos cuán grande ha sido la bondad de Dios. Cuán bueno ha sido Dios. No importa cuáles sean nuestros pecados, cuáles sean nuestras malas acciones. No importa cuánto nosotros lo estemos ignorando, qué poco tiempo nosotros le hemos dado. No importa cuántos años estuvimos en pecado. Dios es amable y benigno con nosotros. Aún así, Dios sigue dándonos cosas buenas. Aún así, Dios sigue abriendo su oído para escuchar nuestro sufrimiento, para escuchar nuestras peticiones. Aún así, nosotros clamamos y abrimos nuestro corazón y Dios nos escucha. Dios no tapa sus oídos ni nos ignora. Aún así, porque esa es una cualidad de Dios. Dios es bueno. Y así, de la misma manera en que Dios es bueno, nosotros también con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con todas las personas que estén en nuestro entorno, tenemos que tener el fruto de la amabilidad. No tener doble cara, ser amables con los que me conviene, ser buena o bueno con el que me conviene, con el que me da beneficio. No,
Tengo que ser amable con todo el mundo, porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros tampoco podemos hacerlo si realmente nosotros queremos cultivar el fruto de el Espíritu Santo, de amabilidad y benignidad. Tenemos que ser igual con todos, con amabilidad, con respeto, con amor, con paciencia. Seguimos con el sexto, la bondad. La bondad surge de un corazón que se inclina hacia el bien. No somos buenos por nuestros propios méritos, sino por la obra de Cristo en nosotros. ¿Escucharon claro esto? Repetiré. La bondad surge de un corazón que se inclina hacia el bien. No somos buenos por nuestros propios méritos, sino por la obra de Cristo en nosotros. Eso lo podemos encontrar en Efesios 4:32. La bondad real viene del corazón de Dios. Tenemos que ser bondadosos con todo el mundo. Darle y cubrirle la necesidad a todo aquel que lo necesite. La bondad radica en usted entregar lo que usted puede dar. Si usted lo que tiene una cantidad de ropas y usted realmente solamente se pone una a la vez, los zapatos, no nos podemos 4 zapatos ni 5, nos ponemos un par. O sea, lo que usted tiene vamos a decir, lo que usted tiene, no que nos sirve, si usted tiene en cantidad, sea bondadoso con los demás. Suelte que las cosas materiales se quedan aquí. Sin esperar nada a cambio. En eso radica la bondad. Ahí tenemos el más grande ejemplo con lo de la Dorca. Dorca fue una mujer que se entregó por entero al pueblo. Ella daba, ayudaba a todo el que necesitaba. Ella estaba ahí siempre disponible para dar. Entonces la bondad radica en eso. Ese es el fruto que Dios espera de nosotros. El fruto de la bondad. Que seamos siempre prestos a ayudar y a cubrir la necesidad de cualquier persona que nos necesite. Vamos a desprendernos de lo que tenemos. De lo que tenemos poco o tenemos mucho, pero vamos a desprendernos. Porque en esta tierra se va a quedar todo lo material. Y lo único que nos queda como herencia es todas las cosas que nosotros hacemos, las buenas obras para la eternidad. Para nosotros tener una nueva vida en la eternidad. Entonces, el número 7 es la fidelidad. La fidelidad y la fe. En Mateo 25:21 nos dice: una persona fiel mantiene sus ojos puestos en el objeto de su fidelidad. ¿En dónde estará puesto el objeto de nuestra fidelidad? ¿Dónde estarán puestos nuestros ojos? Nuestra fe. ¿A quién o a qué nosotros le somos fieles? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿O en quién está puesta nuestra esperanza? Vamos a reflexionar. Vamos a pensar y vamos a ver dónde que está puesto. Porque eso, si es un fruto del Espíritu Santo, significa que nosotros debemos cultivarlo.
porque la fe mueve montañas.